Primero que nada, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Soraya Aray y mi persona Milagros Zurita. Hoy vengo a darle continuidad al orden de ideas de mi compañera con respecto a la microclase. Destilación en equilibrio. En la práctica, la destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción del vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y condensación de los vapores sin permitir que el líquido retorne al calderín. Es decir, no hay retorno. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, en unas condiciones tales que el líquido que retorna se pone en íntimo contacto con los vapores, que asciende hacia el condensador. Cualquiera de los métodos puede realizarse de forma continua o por cargas. Esta unidad trata de procesos de vaporización parcial en una sola etapa sin reflujo. La destilación flash consiste en la vaporización de una fracción definida del líquido en una forma tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual. La separación del vapor y el líquido y posterior a la condensación del vapor. Los elementos de una planta de destilación flash. La alimentación hace recircular por medio de la bomba a través del calentador B y se reduce la presión en la válvula. Una íntima mezcla del vapor y líquido tratan en el separador en el que permanece suficiente tiempo para que se separen las corrientes del líquido y el vapor. Debido al gran contacto existente entre líquidos y vapor, antes de su separación, las corrientes que salen de ambos están en equilibrio. El vapor sale a través de la línea y el líquido a través de otra línea. Destilación flash de mezclas binarias. Consideremos un molde, una mezcla de dos componentes que entran con alimentación del equipo. Ahora bien, sea la concentración de la alimentación expresada como la fracción molar del componente más volátil, CF la fracción de moles de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente como vapor. Por lo tanto, 1 menos F es la fracción de moles de la alimentación que sale de forma continua como líquido. Sean Y sub B y X sub B las concentraciones del vapor y el líquido, respectivamente. A partir de un balance para el componente más volátil basado en un molde de alimentación, toda la cantidad de este componente que entra con la alimentación tiene que salir con las dos corrientes. En la ecuación 2.5 hay las dos incógnitas, Y sub D y X sub B. Para resolver la ecuación es preciso disponer de una relación entre las incógnitas. Tal relación viene dada por la curva de equilibrio, en la que Y sub D y X sub B son las coordenadas de un punto de esta curva. Si Y sub D y X sub B se sustituyen por X e Y respectivamente, la ecuación 2.5 puede escribirse así. La fracción F no está fijada directamente, sino que depende de la entalpía del equilibrio del líquido caliente que entra y de las entalpías del líquido y el vapor que salen de la cámara de flash. Para una condición dada de la alimentación, la fracción F puede aumentar operando a una presión menor. La ecuación 2.6 es la ecuación de una recta dependiente y que puede representarse sobre el diagrama de equilibrio. Las coordenadas de la intersección de esta recta y la línea de equilibrio son X igual a X sub B e Y igual a Y sub D. La intercepción de esta línea del balance de materia y la línea diagonal X igual Y resulta conveniente para ser utilizada como punto de dicha línea. tomando x igual a
X sub F, en la ecuación 2.6 se obtiene donde X igual a XF igual a X, la línea de balance de la materia corta con la diagonal en X igual XF para todos los valores de F. Desviaciones al comportamiento ideal. Para una solución ideal, la presión parcial en el equilibrio de un componente a una temperatura fija es igual al producto de una fracción mol en un líquido por su presión de vapor cuando está puro a esta temperatura. Debido a las interacciones moleculares, existen mezclas que se alejan del estado ideal y la reacción entre la presión parcial real en el equilibrio de un componente y el vapor ideal está afectada por el coeficiente de actividad referido a las sustancias puras. Se ha elaborado una técnica muy extensa del tratamiento de las soluciones no ideales mediante los coeficientes de actividad y a partir de un pequeño número de datos. Se puede predecir mediante dicha técnica todos los equilibrios líquido-vapor de un sistema. Antes de continuar, se dan las representaciones gráficas genéricas de los datos de equilibrio para mezclas binarias. Mezclas reales sin azeótropo. En la figura 1 se representan los datos de equilibrio para sistemas con comportamiento similar al caso particular del sistema metanol-agua. El diagrama isobárico de la línea del líquido T frente a X y la línea del vapor T frente a Y. En el diagrama B isobárico de distribución, la línea de equilibrios Y frente a X. En la figura 2 se representan los datos de equilibrio para sistemas con un comportamiento similar al sistema cloroformo-benceno. En el diagrama A, la línea del líquido T frente a X y la línea de vapor T frente a Y. En el diagrama B, la línea de distribución de equilibrios X frente a Y. Las mezclas reales con azeótropo de mínimo punto de ebullición. En la figura 3 se representan los datos de equilibrio para sistemas que representan un comportamiento similar al caso particular del sistema metanol-agua. En el diagrama A, la línea del líquido T con respecto a X y la línea de vapor T con respecto a Y. En el diagrama B, la línea de distribución de equilibrios Y frente a X. Puede observarse la existencia de un azeótropo con un punto de ebullición mínimo. Relaciones de presión, volumen y temperatura para mezclas binarias vapor-líquidos reales. Se consideran cuando la mezcla no se encuentra cerca a la región crítica, esto es, presiones bajas o moderadas. Bajo esa condición puede asumir que las propiedades del líquido son independientes de la presión y el vapor tendrá un comportamiento de gas ideal. El cálculo del equilibrio líquido-vapor en estas condiciones incompresibles, el volumen ideal y presiones moderadas de un sistema binario AB se puede estimar con un pequeño error mediante la siguiente fórmula, donde P es la presión parcial del componente A en el vapor, PA es la presión de vapor puro, X es la fracción mol de A en el líquido, en el equilibrio a una temperatura dada. Y es la fracción mol de A. El índice P indica la sustancia B. Entonces, si se considera que la presión total es la suma de las presiones parciales, se tiene la siguiente ecuación. Como se consideró el vapor como un gas ideal, se tienen las siguientes ecuaciones. Ahora bien, de 1 y 2 despejando se obtendrá las siguientes ecuaciones. De la ecuación 3 despejando se tendrá la siguiente ecuación. Ahora bien, vamos con lo que es un ejemplo de la destilación flash. Nuestro enunciado nos dice que una mezcla que contiene un 60% de hexano y el resto de octano a 50 kPa
entran a razón del 40% de la alimentación. Determine la composición del hexano en el vapor y el líquido, así como la temperatura en la que se efectúa la vaporización. Como podemos ver, aquí tenemos los datos extraídos del problema, en los cuales tenemos el 60% de hexano, el 40% de octano, el flujo de la alimentación, que son 100 kilogramos mol sobre hora, y los 40% de vapor general saliente. Como podemos ver, el ejercicio nos proporciona los datos de equilibrio, los cuales contienen su temperatura, la fracción del hexano en líquido y en vapor, en un rango de temperatura de 320 a 380. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra torre de destilación, donde se puede ver la alimentación, el flujo de vapor y el flujo de líquido. Nuestro flujo de entrada serían 100 kilogramos de mol con un 0.6 de fracción del hexano. El ejercicio nos dice que en el estado vapor sale una fracción de 0.4 general del hexano y del líquido 0.6. Ahora bien, vamos a hacer lo que es un balance de materia, que nos dice que lo que entra es igual a lo que sale. Ahora bien, vamos a multiplicarlos por sus fracciones, despejando de esta ecuación la incógnita, la cual necesitamos, que sería la fracción del vapor. Ahora bien, despejamos y sub a de la ecuación. M por Z igual a L por X más GB por Y sub A. Esto que tenemos aquí está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad restando, lo cual nos quedaría G sub B y Y sub A multiplicándose. Este lo pasamos al otro lado de la igualdad, dividiendo, lo cual dividiría toda la expresión. Aquí se genera lo que es una distributiva y obtenemos la primera ecuación. Esta ecuación nos proporciona los datos de operación, donde sería nuestra pendiente. Entonces, si el vapor es igual a 0, nuestra M tiende a infinito, que sería igual a menos L sobre B. Si B es igual a 1, nuestra M sería 0, lo que sería igual a L sobre B, donde A sobre B por la fracción de alimentación sería la ordenada en el origen, y nuestra menos L sobre B sería nuestra pendiente, como podemos ver aquí en la siguiente diagrama. Como podemos ver, Z sub A, aquí tenemos nuestra línea de operación con respecto a la fracción. Como ya habíamos dicho, la ordenada en el origen sería esta que tenemos acá, y cuando tenemos este punto, en este punto se obtiene lo que es el valor de B, que sería la pendiente. Nuestra pendiente el valor de nuestra pendiente lo trazaríamos en la ordenada Y de nuestra fracción. Ahora bien, seguimos con un balance general, lo que nos dice que MA es igual a LL más LG. Despejando L obtendríamos esto. Entonces, despejando L y sustituyendo L en la ecuación inicial, el cual se multiplica por su fracción. Aquí vamos a despejar lo que es la relación vapor-alimentación para poder obtener nuestra fracción de vapor de alimentación.
Con este mismo balance general despejamos lo que es el vapor en relación del líquido con la alimentación para poder obtener la ecuación de la fracción líquida de la alimentación, lo cual tenemos en la siguiente expresión. Luego vamos con la misma balance general, hacemos un despeje en función a la alimentación, lo cual sustituimos y obtenemos nuestra ecuación de fracción del líquido a vapor, que se representa aquí con su relación líquido-vapor. Como podemos ver aquí en la gráfica, se puede observar lo que es la línea de la fracción de alimentación. Aquí tenemos nuestra fracción en el estado líquido y aquí tenemos nuestra fracción en el estado gas en nuestro sistema de equilibrio. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro vapor y nuestro líquido. Ahora bien, tenemos aquí nuestro resultado en función a la relación entre el vapor y la alimentación, que sería un 0.4 de la fracción de vapor. En la relación líquido-alimentación tenemos un 0.6 y nuestra fracción del hexano de la alimentación en 0.6. Ahora, de la ecuación 1 tenemos que Y sub A es igual a M sub A sobre B por Z sub A menos L sub L sobre G sub B por X sub A. Ahora bien, si sabemos, despejando en función de L nuestra relación, obtenemos que L es igual a 0.6 por la alimentación, y despejando el vapor de nuestra relación de la fracción de vapor, tenemos que el 0.4 por la alimentación. Esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación 1, lo cual obtenemos que X sub A es igual a la alimentación sobre 0.4 y la alimentación, lo cual vamos a dividir las dos alimentación por la fracción de A menos nuestro 0.6 sobre nuestro 0.4 por la fracción en vapor del hexano, lo cual nos va a dar nuestro resultado para poder obtener nuestra pendiente en el equilibrio. Entonces, dándole valores a X sub A, obtenemos que X sub A, cuando vale 0,2, Y sub A vale 1,2. Cuando X sub A vale 0,4, Y sub A vale 0,2. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro gráfico hexano-octano con respecto a la composición del vapor y la composición del líquido. Esta línea, como podemos observar, se obtiene a través de los datos de equilibrio que nos proporciona el ejercicio. Entonces, como ya sabemos que nuestra alimentación es de un 0.6, la cual trazamos en el diagrama. Como ya sabemos, nuestra pendiente la tenemos acá ya trazada. Entonces, con nuestro valor de B que tenemos aquí, se traza esta recta. Esta recta tiene que tocar, esta recta sería nuestro valor Y sub A, el cual marcamos acá, que sería nuestra pendiente. Ahora bien, en este punto donde toca esta recta, en la curva de equilibrio, aquí posteriormente sacamos los valores de
la fracción del hexano tanto en líquido como en vapor, trazando una línea hacia nuestra línea de fracción en estados líquidos y nuestra línea en función a nuestro estado vapor, lo cual obtenemos que nuestra X sub A serían un 0.83 y nuestro X sub A sería un 0.43. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro resultado de el gráfico anterior. Como podemos ver, aquí tenemos el gráfico de equilibrio con respecto a la temperatura, a las fracciones, tanto en líquido como en vapor. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica en función a la temperatura con el rango que nos proporciona dicho ejercicio con respecto a las fracciones. Ahora bien, como podemos ver, estas dos curvas se pueden ver que esta que tenemos por encima es la curva de la temperatura con función a la fracción de vapor, y la roja es la línea de la temperatura en función a la composición de la fracción en estado líquido. Ahora bien, trazamos los datos que obtuvimos en el diagrama anterior, que nos dice que X sub A y Y sub A son 0.83 y 0.43, los cuales los buscamos en nuestra línea de composición y los trazamos hasta que toque nuestras ambas líneas de composición. En este caso, X sub A toca en este punto y Y sub A toca en este punto. Sabiendo que nuestra alimentación es de 0.6, subimos nuestra alimentación justamente en este rango líquido-vapor del sistema. Ahora, en esta línea podemos trazarla directamente uniendo estos tres puntos, y nos daría nuestra temperatura de vaporización, que serían 340 grados centígrados. Con este ejercicio hacemos la culminación de nuestra microclase, lo que son mi compañera Soraya Aray y mi persona Milagros Zurita. Muchas gracias por su atención.